porque es importante conocer a qué se refiere el derecho de competencia en la realidad. Y esto es bueno para poderlo diferenciar de otras ramas que a veces se tiende a confundir, como podría ser el derecho de los consumidores y también la competencia desleal. Y entender que en nuestro país, competencia desleal lo miran los tribunales, consumidor, la Defensoría del Consumidor, y el derecho de competencia, la Superintendencia de Competencia. Y por eso esta parte inicial de la obra a mí me parece fundamental, porque a uno le puede quedar bien claro cuál es el ámbito de aplicación del derecho de competencia. Luego también, en un segundo momento, encontramos en esta importante obra lo que se refiere a los mercados y cuando un mercado se encuentra en competencia. Y en este aspecto me parece a mí fundamental que se explica cuando en un mercado en concreto se está en una situación de, me voy a atrever a decir acá, libre competencia, aunque este adjetivo a los economistas pues no les gusta mucho, pero yo creo que sirve para entender. Y a diferencia, pues, la autora después pasa a enseñarnos cuáles son las prácticas anticompetitivas que hacen que esos mercados en competencia dejen de serlo y representen alguna estructura oligopólica o alguna estructura con alguna práctica dañina en el mercado. Entonces se hace también un recuento de cuáles son las prácticas anticompetitivas más dañinas de los mercados. Precisamente, y en relación con esto, el libro después aborda las estructuras del mercado y sobre todo dos temas que salen mucho en la opinión pública, como es el monopolio y los oligopolios. Y se hace el análisis de estas dos figuras para entenderlo bien. Para nosotros los abogados este tipo de términos, si bien no es familiar, pero es importante que este tipo de obras lo aterricen y lo expliquen de una manera adecuada para entender en qué consisten y saber si per se esas figuras son sancionables o no son sancionables de acuerdo a la Constitución de la República y de acuerdo a la Ley de Competencia. Seguidamente, el libro toca también un tema fundamental, que es el tema de la posición dominante. Saber en qué consiste que un agente económico en un mercado en particular ostente esa posición dominante, y además otra cosa fundamental es saber que esa posición dominante no es sancionada per se, sino que la sanción viene dada cuando hay un abuso de la posición dominante. Porque a veces cuando se hacen presentaciones de la ley de competencia, hay agentes económicos que a la salida nos dicen: mire, después de su presentación salgo afligido porque yo soy el productor mejor posicionado en este sector, el mejor posicionado en este producto, y entonces quiere decir que ya me va a sancionar. Y se le explica: mire, la ley de competencia sanciona solo si se porta mal, si tiene posición dominante por eficiencia que ha podido tener, porque su producto tiene la confianza del cliente. Bueno, en principio no habría ningún problema. Ahora, si bloquea la competencia, desplaza la competencia, limita la competencia, es ahí donde puede venir la sanción. Luego, también en un penúltimo punto, el libro también aborda otro tema que se relaciona con el derecho de competencia, ya no con las prácticas anticompetitivas, sino el tema de las concentraciones económicas. Para decirlo en un término bastante sencillo, pues las fusiones que pueden haber entre dos empresas, el libro no solo lo explica a nivel teórico, a nivel de derecho comparado, sino que además el papel de la Superintendencia de Competencia en esta tarea, que es un papel preventivo. Se analizan ex ante las concentraciones económicas para saber si esa unión de dos competidores va a producir alguna estructura de mercado que no sea ideal desde el punto de vista de competencia. Y entonces la Superintendencia poder denegar la concentración de mercado que va a haber, poder condicionarla, o cuando se advierta que, no obstante esa concentración, hay condiciones de competencia, hay más jugadores en un mercado en particular, entonces poder autorizar esa concentración económica. Y luego creo yo que el otro punto importante de mencionar es que también el libro hace un esfuerzo muy importante de realizar un estudio de derecho comparado. La autora ha citado la experiencia española, la experiencia de la Unión Europea, que realmente son referencias en esta materia si nos vamos al ámbito del continente europeo. Así que también hay una referencia, pues, a casos españoles, a jurisprudencia española, a casos de la Unión Europea. Entonces, como pueden ver, y como un comentario final, la obra aborda un tema realmente novedoso en nuestro país. Si bien la Superintendencia nació
pero todavía en las universidades se comienza a dar esta materia. Ha formado parte pues de algunos programas universitarios, pero esto todavía recién comienza, y sobre todo que se lance ahora al país una obra del derecho de competencia y que ya podamos tener bibliografía nacional para poder recomendar a los alumnos, para poderles recomendar a los usuarios, a los mismos agentes económicos, para que sepan cómo deben de actuar y cuáles son las reglas que deben de cumplir. A mí me parece que es de un valor incalculable. Así que con estas palabras de presentación me quedo, volviendo a agradecer la oportunidad y sintiéndome muy halagado de poder comentar y dirigir unas palabras en relación a este libro y felicitar a su autor. Muchas gracias. La autora de este libro ha tenido importantes cargos dentro de la comunidad jurídica. Fue juez civil de San Vicente, juez de lo civil de Apopa, juez cuarto de lo civil de San Salvador, juez primero de lo mercantil, magistrada de Cámara Segunda de lo civil de San Salvador, catedrática de las Universidades Tecnológicas de El Salvador, José Simeón Cañas Uca, doctor José Matías Delgado. Fue nombrada abogada del año por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Actualmente es concejal propietaria del Consejo Nacional de la Judicatura. Ella es la licenciada Rosa Margarita Romagosa de López Bertán. Presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, señor Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, licenciado Tito Domingo Celada Mejía, estimados compañeros concejales, estimado Superintendente de Competencia, licenciado Francisco Díaz Rodríguez, apreciado Superintendente de Investigaciones de la Superintendencia de Competencia, licenciado Aldo Cádiz, honorable Vicerrector y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad, doctor José Matías Delgado, doctor José Enrique Sortocande, director del Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad, doctor José Matías Delgado, doctor René Fortín Magaña, apreciables autoridades académicas de la universidad, notables personalidades de la vida profesional y académica nacional que nos acompañan, estimados alumnos, amigos de la prensa, señoras y señores, amigos todos. Tengan ustedes y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Agradecer es un verbo fundamental que debe gobernar cada acto y cada momento de nuestra vida, desde los más sencillos hasta los más trascendentales, como este acto en el que ahora todos ustedes me acompañan. Las premisas de mi gratitud van dirigidas a la eterna providencia, que nos permite ahora encontrarnos en este espacio y tiempo, sin cuya voluntad nada puede ocurrir. A mi familia, en especial a mi esposo Raúl Benjamín López Bertrán, a mis hijos Elisa Margarita y Francisco Arturo, quienes siempre me han apoyado y animado en mi vida profesional y han sido realmente la razón de mis metas. Emborronar cuartillas o hacer fluir un río de tinta sin orientación editorial ni corrección de estilo no sería más que escribir a la medida de las propias subjetividades y rozar el riesgo de complacer la propia soberbia, que nos encamina precisamente a negar toda posibilidad de progreso académico. Es por ello que en este día me honro en reconocer públicamente la orientación editorial del doctor José René Fortín Magaña, director del Instituto de Investigación Jurídica de nuestra apreciada Universidad, doctor José Matías Delgado. Especial mención también merece el ilustrado aporte del licenciado Carlos Alberto Sá, quien generosamente ha corregido cada una de las líneas de la obra que hoy este día presentamos. Es imposible dejar de mencionar a todo el equipo de la universidad, en especial a la licenciada Iris Hernández, quien desde el inicio ha sido una pieza importante en el largo camino hasta la presentación y publicación de esta obra. Producir textos jurídicos debe constituir ante todo el resultado final de un meticuloso y enjundioso trabajo de investigación que explore y que ensaye temáticas de relevancia jurídica derivadas lógicamente del fluido desarrollo social
político y económico, que actualmente se acelera con una rapidez cada día más volátil en el seno de la sociedad global y en consecuencia de